Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ha visto al Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por mi cuenta, por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no crean a las obras, les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en esta cuarta semana del tiempo de Pascua y hemos celebrado el día de ayer la fiesta de la veneración de la Santa Cruz. Hoy celebramos la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago y estamos contemplando este pasaje del capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Es decir, estamos empezando a contemplar, ya luego de la octava de Pascua, lo que corresponde a la segunda parte del Evangelio según San Juan, que ustedes recordarán empieza con el capítulo 13 y el capítulo 13 empieza en el cenáculo, con el lavatorio de los pies, con la manifestación del amor extremo. Esa presencia del Señor con los apóstoles en el cenáculo, en el Evangelio según San Juan, se extiende en el capítulo 13, 14, 15, 16, 17. En adelante empezaremos a ver pasajes de esa, diríamos, larga sobremesa que se realiza en ese cenáculo, que es el mismo lugar donde, reunidos en oración, los apóstoles recibirán el Espíritu Santo. Es el mismo lugar donde el Señor ha instituido el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden antes de ofrendarse en el Calvario. Y entonces estamos hablando de un momento muy importante. Para nosotros van a aparecer ahora que son varios días. Lo vamos a ver a lo largo de algunas semanas, pero estamos hablando de cosas que han ocurrido en pocas horas. Entonces es un poco al revés de lo que ocurrió en el Triduo Pascual, donde en pocas horas vimos algo que era muy profundo,
Entonces, para que lo empecemos a entender, a comprender en cómo impacta ese misterio en la vida de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos regala en este tiempo pascual este punto de inflexión que estamos empezando con estos santos apóstoles, Felipe y Santiago. Quisiera brevemente referirme primero a estos apóstoles, que son obra de Dios, y luego sobre los textos específicos que nos propone la Iglesia en este día. Lo primero que sabemos es que los dos son apóstoles. Y Felipe aparece en los evangelios, yo diría, si no mal recuerdo, hasta 3 veces. El Evangelio según San Juan lo tiene muy presente a Felipe. Lo primero es al inicio, capítulo 1. Felipe es el que va a anunciar el Evangelio a Natanael y le va a decir: hemos encontrado al Mesías esperado, Jesús, el Nazareno, el hijo de José. Y conviene tener presente cómo en ese testimonio de quién era Jesús, Felipe une la obra, el trabajo de ese José de Nazaret, y Jesús lo presenta como el hijo de José. Sabemos la respuesta de Natanael: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Luego también vemos a Felipe en la multiplicación de los panes. El Señor se va a dirigir a Felipe diciendo: ¿cómo hacemos para comprar pan, alimento para esta gente? Y Felipe es el que le va a decir: son tantos, no alcanzarían 2,000 denarios. Y entonces vemos ahora una tercera manifestación de Felipe que registra San Juan en su Evangelio, ya en el capítulo 14, y le dice: muéstranos al Padre. ¿Qué significan esas intervenciones, de esos diálogos breves de Felipe con el Señor, de Felipe llevando a Natanael? Nos están mostrando que Felipe es una persona de oración. Porque cada vez que una persona en los evangelios está hablando con Jesús, está haciendo oración. Entonces nosotros queremos conocer nuestra oración, queremos conocer si estamos siguiendo al Señor, y hay apóstoles, hay discípulos que nos ayudan en eso, porque el Espíritu Santo ha querido que quede registrado esos diálogos. Claro, algunas veces uno los lee y creerán: bueno, este es de Felipe, no tiene que ver conmigo. Y sí tiene que ver con nosotros. Y quisiera con esto referirme a la referencia que se hace en este pasaje. Felipe le pregunta al Señor: muéstranos al Padre. Y es que el camino de la oración tiene que conducirnos al deseo de contemplar el rostro de Dios. Ellos, los apóstoles, tienen igual que nosotros una dificultad que es propia de la capacidad humana en su encuentro, en entrar en la presencia del Señor. Que nosotros tenemos una manera de aprender, de conocer, de acercarnos a la realidad propia de nuestra naturaleza. Pero cuando nos acercamos a Jesucristo, nos acercamos a quien es Dios verdadero y hombre verdadero. Es decir, nos acercamos al misterio insondable, infinito de Dios, y a la realidad misteriosa de la criatura humana, frágil, pequeña, pasajera, pero que quiere encontrarse con el infinito, con el eterno. Y entonces, hasta que yo en mi oración no descubra eso,
no desee contemplar el rostro de Dios. Yo todavía en mi oración estoy en las cosas pasajeras. ¿Qué significa eso? Tengo una fe, pero mi esperanza aún no ha crecido. Mi esperanza es muy pequeña. Y entonces en el camino de oración, uno primero empieza por las cosas pasajeras. Me preocupa mi salud, me preocupa mi familia, me preocupa que me quieran, que no me quieran, me preocupa mi trabajo, me preocupa mis bienes y mi bienestar pasajero. Entonces yo tengo que darme cuenta, estoy en esa etapa, eso es lo que principalmente me motiva. Entonces yo veo, estoy como Felipe al principio, que le dice a Natanael, el hijo del carpintero. Es decir, se acerca, nos aproximamos a Dios, al Padre, desde lo humano, desde la humanidad del Señor. Pero tenemos que penetrar al misterio al que el Señor nos invita, porque Él nos dirige a la casa del Padre, es decir, a Dios mismo. Y entonces, ¿cómo comprenderemos con esto que brevemente les menciono? Es muy importante. Ayer varias personas estábamos hablando de escuchar y hacer lo que el Señor nos dice, y un poco la inquietud surgió en torno a la oración. Rezar, orar, cómo escuchar, el silencio. Diríamos, esas son las previas. Pero ese camino lo hacemos con el Señor, no lo hacemos solos. Dejemos por un momento lo de Felipe, vayamos a Santiago. Santiago es conocido como el hermano del Señor. Se le llama también Santiago el menor, para diferenciarle del otro apóstol Santiago, el hermano de Juan, del Zebedeo, que fue decapitado, que llegó hasta España, hasta el Finisterre, el que se venera como patrono de España, el Santiago Matamoros, que celebraremos posteriormente. Este Santiago eres el Santiago de Alfeo, el hermano del Señor, el que va a ser el obispo de Jerusalén, el que ha escrito la carta a Santiago, que nos hace referencia a un punto muy importante que tiene que ver con lo que estamos mencionando y lo que veíamos el día de ayer. Y es que este Santiago el menor en su carta tiene una frase, la más famosa tal vez, que dice que la fe sin obras está muerta. Es decir, nosotros en el camino del acercamiento que suscita la presencia del Señor en nuestras vidas, primero tenemos que creerle a Él, creer lo que nos dice, creer quién es Él, pero ese conocimiento, esa convicción intelectual, por nuestra propia condición limitada de criaturas humanas, siempre es limitada. Y por eso es que desde lo intelectual no podemos saber si verdaderamente estamos 100% escuchando al Señor y estamos buscando verdaderamente al Dios revelado en Jesucristo, o de repente nos hemos imaginado un Dios a nuestra manera. Y para que nos demos cuenta de esa realidad, es necesario no solo escuchar al Señor, sino ver las obras del Señor. Y cuando nosotros escuchamos al Señor, escuchamos su voz, encontramos el tono de las cosas que Él nos dice y vemos sus obras, nosotros también estamos llamados a anunciar lo que nos dice, a ser testigos de su palabra, de la buena noticia, y también a hacer las obras del Señor. Y entonces surge inmediatamente la pregunta, así como sé si verdaderamente lo estoy escuchando,
¿Cómo sé si verdaderamente estoy haciendo las obras de Dios? Porque uno puede decir, yo soy muy generoso, yo soy muy caritativo. Y hay muchas personas muy generosas, muy caritativas, pero no necesariamente eso es hacer las obras de Dios. Puede que sí, puede que no. Entonces hay una manera en que el Señor nos enseña a escucharlo y a hacer sus obras. Lo decíamos en relación a San José Obrero, el Señor, el Padre trabaja, el Hijo también trabaja, nosotros también tenemos que trabajar con Dios. No solo trabajar para el alimento que perece, sino para el alimento que no perece. Y el mundo va a querer que nosotros nos concentremos solamente en lo pasajero, solamente en las cosas de este mundo. Y como estamos en este mundo, nosotros podemos tener una fe sin esperanza, una fe vana, una fe que se va a mundanizar y que puede hacer muchas cosas, pero no nos van a llevar a hacer con el Señor. Y entonces las obras del Señor de las que habla en este pasaje del Evangelio, que le dice justamente a Felipe, Jesús dirá, yo estoy en el Padre está en mí, y mi Padre obra a través mío, las obras que hago, las cosas que yo digo son las de mi Padre. Es total la comunión, son uno en el Espíritu Santo. Y entonces nosotros también poco a poco vamos saliendo de la dispersión en la escucha del Señor, y la escucha por excelencia, igual que en esa larga sobremesa, es en la liturgia de la palabra, porque en la misa estamos nuevamente en el cenáculo, con el Señor, ya no en Jerusalén, ya no en ese segundo piso, ya no por encima de la tumba de David, ya no en Tierra Santa, sino el Señor viene a nuestro encuentro, imagínense, en el mundo entero. Y eso ocurre en cada misa, y conviene recordarlo en este jueves eucarístico, pero en la misa y en todos los sacramentos, porque a veces uno puede también, como les decía ayer, separar los sacramentos. Los sacramentos son uno, es Cristo, que es el sacramento del Padre. Los podemos distinguir, los celebramos en distintos momentos, no todos a la vez, pero son uno, porque cuando yo empiezo a separar los sacramentos, entonces es que no tengo claro, voy a confundirme más. Por eso en la vigilia pascual se celebran varios sacramentos. Normalmente en este año aquí en nuestra parroquia hemos celebrado la Eucaristía, hemos celebrado bautismo, hemos celebrado confirmación. Podríamos haber celebrado un matrimonio, podríamos haber celebrado una ordenación sacerdotal, claro, podríamos haber administrado la unción de los enfermos, pero si hubiese hecho demasiado larga, una vigilia dura poco, casi 2 horas o más, una vigilia como las que estoy imaginando, duraría pues, ya la gente se va probablemente, muy pocos quedarían. Pero eso es lo que ocurre en Cristo, porque cuando Él eterno entró en el tiempo y la eternidad dejaron de estar divididos, entonces los distinguimos, pero son uno, encontramos esa palabra que en griego se llama kairos, es decir, donde se une el tiempo y la eternidad en Cristo, es salvación, y la salvación se hace por las obras de Dios, porque es una nueva creación, y esas obras de Dios son los sacramentos, que el Señor no hace solo. Una misa el Señor no la celebra solo, una confesión sacramental el Señor no la celebra solo, ningún sacramento el Señor lo celebra solo.
A todos los sacramentos el Señor nos invita a hacer esa obra con Él. Claro, a través de sus ministros ordenados, los sacerdotes, los esposos. Y eso lo tenemos que entender, porque nosotros vivimos en una época donde casi la fe de la iglesia peregrina está creyendo que sobre todo la obra del Señor está en la Eucaristía. Ya en la confesión sacramental ya no hay tanta fe como en la Eucaristía. Ya la gente a la confesión sacramental ya no es que encontrarse con Dios, es contarle sus secretitos al cura, casi una psicoterapia. Igual ocurre en el matrimonio. En el matrimonio ya mucha gente no se da cuenta que el sacramento lo están celebrando todos los días. Y hoy día estamos pidiendo por varios hermanos, por su alianza matrimonial, especialmente por nuestra hermana Carmen y Jimmy. Y por eso lo resalto, porque nosotros nos tenemos que dar cuenta que eso está ocurriendo. Y eso está ocurriendo porque no estamos escuchando al Señor, no estamos creyendo lo que Él nos dice y tampoco estamos creyendo en las obras que el Señor hace. Y claro, eso hace que la luz que nosotros estamos llamados, la luz de Cristo, que estamos llamados a llevar a este mundo en tinieblas, está apagada, está escondida. Y entonces el mundo no entiende. Pero en mucho es por responsabilidad nuestra. Y por esa razón, en esta fiesta de estos apóstoles, este pasaje es fundamental. El domingo veremos otro pasaje del capítulo 14. Ya se ha insinuado hoy día. Nos centraremos en la pregunta de Tomás. Porque todo esto del capítulo 14 es la consecuencia del anuncio que el Señor les hace de que lo van a traicionar y que lo van a abandonar. Produce una profunda conmoción anunciar la traición de Judas. Luego de ese discurso envalentonado, presuntuoso de Pedro, decir que él lo va a negar. Ellos quedan desolados, no entienden todavía. Y entonces el Señor les hace ver que tras esa desolación, Él se va, pero no se va. Su presencia no va a desaparecer, su presencia se va a hacer más patente y llenará la tierra entera. Pero será de una manera diferente. Necesitará una fe más viva, necesitará una esperanza más firme, necesitará una caridad más ardiente. La que ellos tienen hasta el momento del cenáculo, en esa última cena, es muy pequeña. Y eso es el motivo por el que no pueden sostener la oración. Y ese es el motivo por que van a terminar dispersos, abandonando al Señor, salvo uno. Y entonces nosotros, a partir de hoy, tenemos que ver cuál es la curación, cuál es la sanación, cuál es la gracia que el Señor nos da para superar esas circunstancias. Y yo quiero insistirles, hermanos, porque me parece que es claro ante lo que contemplamos en las realidades de la Iglesia universal, particular, en la Iglesia doméstica, que nosotros tenemos una visión demasiado fragmentada, demasiado dispersa. Necesitamos ser reunidos en el cenáculo. Eso lo hará nuestra Madre Santísima luego de la ascensión del Señor. Y entonces necesitamos en realidad el don del Espíritu Santo. Y lo que tenemos que saber es que todo sacramento lo hace el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre en unidad perfecta. Y nosotros, no hay obra más grande que podamos hacer. Ningún ingeniero, el ingeniero más famoso del mundo, que haga la obra de ingeniería más grande,
podrá hacer nada más grande que esa obra que hace la criatura humana con Dios, que es una nueva creación de todo el universo. Y nosotros estamos invitados a participar. Por eso nosotros no solo es que asistimos a la misa, no es que estamos en la tribuna viendo la misa. Nosotros tenemos que ser uno con Jesucristo también, para poder ser uno también a través de Jesucristo, en su iglesia, en su cuerpo, con el Padre. Pidamos pues en este día que estos apóstoles nos ayuden, ambos martirizados. Se dice que el apóstol Santiago fue arrojado desde lo alto para tratar de destruirlo, porque su enseñanza, su fe y su testimonio era tan fuerte que muchos se acercaban al Señor. Era considerado, el mismo Pablo así lo dice, uno de las columnas de la iglesia, junto con Pedro, junto con Juan. Y en esta primera lectura vemos cómo Pablo, primera carta a los Corintios, va y menciona que ha visto a Santiago. Es que era Santiago figura de la fidelidad. Fue el que presidió el primer concilio, el que redactó la carta que llevaron ante esa primera discusión, si es que los gentiles tenían que hacerse primero judíos. Y entonces nosotros hoy lo celebramos con el Señor, con ellos y con todos los apóstoles y con toda la iglesia celestial, para que nos demos cuenta realmente quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, porque lo que nos limita son nuestros miedos, nuestros temores. El Señor les dirá, lo veremos el domingo, que no se acobarde vuestro corazón. ¿Por qué se acobarda nuestro corazón? Porque nos falta fe, porque no confiamos en el Señor y porque las cosas pasajeras, lo inmediato, nos parece que es lo único importante. Que el Señor misericordioso en este jueves eucarístico nos conceda que nosotros podamos ser testigos del Evangelio, no de un Cristo dividido, no de un Cristo a nuestra manera, sino el que hemos recibido por el testimonio de los apóstoles. Que así sea.